presento, soy Luis Miranda, el responsable de sostenibilidad de Syngenta. Lo que vamos a hablar es hoy de uno de los elementos de sostenibilidad que creemos que es clave en los cultivos leñosos, que son las cubiertas vegetales. Es una medida relativamente fácil de implementar y según vienen las cosas, pues con los cambios que hay con la nueva PAC, pues es algo que sí o sí va a venir. Cubiertas sembradas, ¿qué es lo que os decía? Pues llevamos muchos años trabajando con este tema y lógicamente tenemos esa fijación de terreno, evitamos la erosión, pero una de las características, ahora lo veremos, con las que se han elegido este tipo de cubiertas, el ciclo corto. ¿Qué se busca con esto? Ha sido uno de los criterios clave en la selección, es decir, que no nos compita cuando mayor demanda hídrica, mayor demanda de agua tenga nuestro cultivo, que no nos reste agua al cultivo. Porte bajo también, para un fácil paso por el cultivo y sobre todo esa adaptación. ¿En qué estamos trabajando nosotros? Básicamente con gramíneas y leguminosas. Gramíneas, como os digo, ciclo corto, y las leguminosas, pero principalmente las gramíneas. ¿Qué es lo que nos aportan las gramíneas? Esa función más mecánica que luego vemos ahí, ese efecto acolchado o mulching, puede decir en inglés, que lo que hace es que nos compite por las malas hierbas. Esta cubierta, cuando está verde, lo que hace es competir con las malas hierbas, con la flora local, pero cuando está seca, sabéis que la paja de las gramíneas tarda bastante en degradarse. Nos produce, cuando tengamos al cabo de un par de años una cubierta bien cerrada, sí que nos va a hacer ese efecto supresivo de malas hierbas, pues tapa luz. Cuando está verde, lógicamente compite directamente, pero cuando tenemos una cama de paja de gramíneas que tarda mucho en degradarse, pues lo que va a hacer es inhibir la germinación de muchas semillas de malas hierbas. Entonces, poco a poco lo que vamos a conseguir es esa inversión de flora que queremos. Las leguminosas, pues lógicamente efecto mulching no nos hace porque las leguminosas se degradan bastante rápido. En este caso usamos unas leguminosas de porte bajo. Hay que preparar el terreno a ser posible y hacer una siembra como si fuera un cultivo. Fecha de siembra, lógicamente por el ciclo de precipitaciones del sur de España nos interesa una siembra de otoño. Sembradoras, hemos sembrado ensayos con muchísimos tipos de máquinas. Sembradoras neumáticas de cereal, de chorrillo, de todo tipo, incluso pues con abonadoras pequeñas centrífugas y luego pasan rodillo. Eso es peor porque si nos interesa, al ser semilla pequeña, que quede apretadita en el terreno, que esté un poco amorosito el terreno, que haya tempero además. La dosis que estamos sembrando en suelo desnudo es en torno a 25 kilos por hectárea. Es fácil de calibrar cualquier sembradora. Haces un par de pesadas, un par de calibraciones y más o menos la tienes ajustada. Y luego, muy importante, el mantenimiento única y exclusivamente, si tenemos una buena implantación, va a ser una siega o un desbrozado. Por supuesto, no retirar los restos porque nos sirven nos aporta materia orgánica y ese mulching, pues ese acolchado, pues va a tapar más y va a evitar esa nascencia de malas hierbas. Pasando un poco ya a los beneficios, hay algunos que son muy evidentes, ahí los ves de esa lista de 10, otros que no son tan evidentes. Lo que hemos dicho, erosión y pérdida de suelo. Esto está claro, sobre todo en zonas con pendientes. Esta que ha estado suelo desnudo hasta hace poco, las tormentas que ha habido hace un mes han arrastrado un montón de esa capa superficial, de esos limos, y hay que saber, y es importante decirlo, que dos de los elementos principales, como son el fósforo y el potasio, tienen muy poca movilidad en el suelo. Apenas eso está en la capa superficial. Una tormenta lo que va a hacer es arrastrarnos esa capa, o sea, estamos perdiendo la capa más fértil del suelo. Eso muchas veces no somos conscientes de ellos, pero eso lo vamos a tener que restituir en forma de abono mineral, con lo cual, costes. Eso es importante. Y de hecho, el tema de la erosión, luego lo veréis en la PAC, es uno de los criterios que va a primar la nueva PAC, están primando las políticas europeas y nacionales.
Regulación de evapotranspiración y temperatura. La cubierta lo que va a hacer es bajar esas oscilaciones tan grandes que tenemos en un suelo desnudo. Los que asististeis a alguno de los webinars de junio, no sé si recordáis una diapositiva que tenía una fotografía con una cámara térmica de una zona en un viñedo con cubierta y sin cubierta. Había más de 15 grados de diferencia. Esos 15 grados de diferencia es calor reflejado que afecta al árbol. El tener, en vez de aquí 30 grados, tener 47. Ese tipo de cosas afectan al cultivo. Más funciones mecánicas, facilitar el tránsito de vehículos. En el grupo anterior me lo comentaba uno, dice, yo pongo las cubiertas para poder entrar al día siguiente de haber llovido fuerte. Si no, preparas un barrizal, las máquinas no pueden entrar. A nivel logístico y a nivel de trabajo, pues muchas veces pues son esas funciones mecánicas que principalmente nos lo aportan las gramíneas. Por lo mismo, evitamos o disminuimos la compactación del suelo. Todas esas raicillas que hacen esos canales en el suelo van a hacer, no van a descongestionar, pero sí van a hacer que no se produzca esa compactación por el pisoteo, el paso de maquinaria. Importante también, esa compactación nos lleva otra vez a procesos erosivos, a mala infiltración del agua. Muy importante, estos están muy relacionados. Disponibilidad del agua. Una lluvia fina en un suelo desnudo se infiltra mejor, pero una lluvia fuerte lo que hace es arrastrar esos nutrientes que hemos comentado antes. ¿Qué es lo que va a hacer una cubierta vegetal? Una lluvia fuerte lo que va a hacer es disminuir la velocidad del agua con la que corre, con lo cual le da más tiempo para infiltrarse. Además, en todos esos canales, en todos esos pequeños canales que nos han formado las raíces degradadas de la cubierta. Entonces, la infiltración en capas profundas de agua mejora esa disponibilidad que vamos a tener en el suelo. Temas en verde. Hemos puesto un poco los que hemos considerado un poco más, digamos, ventajas biológicas. La mejora de microbiota del suelo y fertilidad, que ya se es mucho más consciente de los aportes de esas interacciones que hay entre bacterias, hongos, microorganismos en el suelo, todos esos microorganismos que degradan la materia orgánica, que inhiben el crecimiento de hongos, por ejemplo, patógenos o bacterias patógenas, es un factor a tener en cuenta. Refugio de fauna auxiliar, muchas veces pues nos interesa también. Esas leguminosas, por ejemplo, que tenemos aquí, producen néctar, que muchas veces es de lo que se alimentan. Y luego, por último, estos dos elementos, que es la fijación de carbono en el suelo y, por último, reducción de costes. Al precio que está el gasoil sobra cualquier comentario, y no es lo mismo el gasoil que vamos a consumir con un pase desbrozadora o de una segadora que con un agradiscos, un rotavator o el apero que queramos.